¿Qué onda, buenazos? Bienvenidos a un nuevo video de 5 cosas que ya no vemos en los videojuegos. Pero antes te invito a que me comentes en este video tus anécdotas de las cosas que te tocó vivir en los videojuegos y hoy en día ya no existen. Comencemos. Guardar partidas en cartuchos. Antes de la era digital y el uso de los Blu-ray y DVD, se usaban los magníficos y poderosos cartuchos, que además de ser un medio muy cómodo para conservar los videojuegos, tenían una gran ventaja, y es que dejaban la memoria suficiente para guardar tus partidas sin necesidad de usar contraseñas como lo hacían en la antigüedad en la era del NES y Super NES. Y como dato curioso, a pesar de que Nintendo Switch usa el formato de cartuchos, no permite guardar tus partidas, ya que son almacenadas dentro de la consola. Lamentablemente, en la actualidad tus saves pueden llegar a pesar megas, a diferencia de que antes, que 128 KB eran suficientes para guardar una partida. Quien no recuerda con mucho cariño el poder guardar tu partido de Pokémon y llevar tus saves a la consola de tu amigo y decirle, ajá, yo tengo la Pokédex completa? O con los cartuchos de Nintendo 64 que sin problemas lo podías poner en otra consola para junto con tu amigo terminar esa mazmorra del templo del agua tan difícil. Like si recuerdas con mucho cariño el guardar tus partidas en los cartuchos. Pero no todo tiene puntos positivos, ya que el único detalle es que iban junto con una batería, la cual si se terminaba o se retiraba tus partidas se perdían. Sin embargo, las baterías duraban muchísimo tiempo y se solucionaba sustituyéndola. Tarjetas de memoria. Enlazado con el punto anterior, si fuiste de esos afortunados en tener un PlayStation 2 o GameCube, sabrás de lo que te hablo. Tal vez para los jóvenes les resulte algo completamente extraño, pero antes las consolas no venían con almacenamiento interno, ya que por la época era muy costoso incluirlo, así que si querías poder guardar tus avances en un videojuego, tenías que insertarle la tarjeta de memoria o memory card, que tenía una capacidad limitada. Recuerdo que la memoria de PlayStation 2 tenía 8 megas de almacenamiento, que era toda una hazaña tener esa capacidad. Además, cuando tenías muchas partidas, tenías que tomar la difícil decisión de borrar las que ya no necesitabas. Es ahí donde uno comienza a tomar esas difíciles decisiones, ya que grandes decisiones necesitan una voluntad fuerte. Pero igual también tenían un detalle: no era del todo accesible, ya que la compra de las tarjetas de memoria era algo elevado el costo. Y si comprabas una tarjeta que era imitación para ahorrarte algunos dineros, corrías el riesgo de tener datos corruptos y que todo tu progreso se echara a perder. Y te lo digo por experiencia, ya que me sucedió en 3 ocasiones cuando jugaba Wind Waker. Pero todo eso ya cambió, ahora que llegó el almacenamiento en la nube, y si perdemos los archivos tenemos un respaldo que podremos descargar cuando queramos. Hey, dime tu experiencia sobre estas tarjetas y cuéntame si alguna vez se te corrompió un DAT, controles con cables. Este es un clásico, pero créanme que es súper necesario mencionarlo, ya que lamentablemente hubo muchas consolas que murieron en el trayecto. Si nacieron después del 2006 no sabrán de lo que les hablo, pero antes no había controles inalámbricos como hoy en día. Sí, sé que suena difícil de escuchar, pero existieron y hoy en día existen, pero en menor cantidad. Los controles se tenían que conectar directamente a la consola y teníamos esos algo molesto pero confiables cables, que si los dejabas tirados en el suelo, tal vez a más de uno le pasó que si se movía junto con la consola, terminaban tirándola, provocando demasiados accidentes, tanto si una persona se tropezaba con el cable o bien si se tiraba del cable por accidente y luego ibas de urgencia al taller de reparación más cercano, debido a que tu consola quedó estropeada por la caída. Pero como les dije, no todo es malo, ya que la respuesta a estos controles es muy buena. Incluso en Smash Bros. Ultimate utilizan controles por cable para las partidas por su confiable tiempo de respuesta, así que los cables son lo máximo aún en día.
Una larga vida a los controles con cable. Comenzar a jugar sin actualizar. Hoy en día sabrás que si compras un videojuego tienes que llegar e instalar ese gigantesco parche de día 1 de lanzamiento que pesa unos 30 GB y tienes que esperar 30 minutos si bien te va o más para usarlo. Y todo debido a la lectura de los Blu-ray, ya que es más lenta que un cartucho convencional. Así que en algunas consolas se tenía que instalar el juego en el almacenamiento interno de la consola y te daba largas horas de espera para poder disfrutar de un videojuego que te tomó 5 minutos comprar, o bien si te toca instalar un parche para arreglar bugs. Pero buenazos, antes no era así. Llegabas con tu juego recién compradito, lo metías a tu consola y a disfrutar de sus titulazos, también pulidos, sin retrasos y sin demora. Y también casi sin bugs, no como los casos de hoy en día, que bueno, ya saben cómo salen. Multijugador local. ¿Quién no disfrutaba el llegar de la escuela y juntarse con sus amigos a jugar en una misma consola y ponerte a romper esas amistades con el FIFA, Smash Bros, Mario Kart y salir enojado con tu amigo porque te quitó todos esos globos de una seguido sin darte una oportunidad de respirar? Bueno, yo era ese amigo malvado. Aún en día lo sigo siendo. Hoy en día el multijugador ha evolucionado. Ya se ven menos videojuegos que se preocupan por darnos la experiencia del multijugador local. Había compañías que hacían su esfuerzo para siempre tener 4 conexiones de controles para jugar con tus amigos, y la mención honorífica se la lleva Nintendo, ya que con sus grandes joyas unió a muchas personas, consiguiendo que se reunieran en una misma sala para disfrutar de unas buenas partidas. Poco a poco la industria ha ido sustituyéndolo por el juego online, que es una de las mejores cosas que han implementado, dándole una nueva magia y darnos la posibilidad de jugar con personas de todas partes del mundo, eliminando la barrera de las distancias. Sin embargo, aún así, la emoción de estar jugando con tus amigos, familiares y seres queridos, todos juntos, gritando, peleando y disfrutando en la misma habitación, no tiene igual. Buenazos, déjenme sus comentarios y experiencias de todos los puntos que vimos. Con gusto los leeré y tomaré el tiempo de contestar cada uno de sus comentarios. Suscríbete a mi canal y ayúdame a crear una gran comunidad de buenazos, ya que les recuerdo que los buenos son ustedes. Nos vemos en el próximo video.